dicho el tema de las sillas, yo quiero hacer una pregunta. Y estaba pensando, mientras estaba escuchando al hermano Marcos hablar, estaba pensando en algo, que antes de que yo fuese, burlada ya era. O sea, ¿qué quiere decir esto? Antes de que yo me convirtiese al Señor, ya esta iglesia ya había nacido. No solamente estaba en el plan de Dios, sino que ya se había creado. Luego yo empecé cuando ya me congregué, empecé a tomar decisiones, yo empecé a venir. La primera vez que yo vine estábamos aún en no sé cómo se llamaba esta calle, por la calle Mayor, que girabas y quedaba en toda una esquina donde habían unos ventanales, ¿no? Algunos los que lleváis un poco más de tiempo, ¿no? Y estábamos ahí. En ese entonces era el centro cristiano y estábamos ahí. Recuerdo que la primera vez que yo fui ahí fue para servir en Bethesda, en dar los alimentos. Ahí dábamos alimentos y gloria a Dios. Luego habéis venido a un lugar, luego pasasteis aquí luego pasasteis aquí porque habíais crecido y seguíais creciendo. Entonces se me vino esta pregunta. ¿Queréis seguir creciendo? Sí, muy bien. Porque si queréis seguir creciendo, el crecimiento viene también con la toma de decisiones. Vamos a hablar ahora de esto, porque si queréis seguir creciendo, yo estoy seguro que Dios quiere que la iglesia crezca en general y burlada también. Y va a tener que llegar el tiempo en que este lugar se os quede pequeño y tengáis que pasar a otro sitio. Pero para poder llegar a eso, primero tienen que suceder algunas cosas. Primero, como hablamos, fidelidad de parte del Señor. Porque para poder ir a otro lugar, los lugares no los regalan. Bueno, Dios puede hacer muchos milagros, pero cuando el pueblo de Dios es fiel, cuando el pueblo de Dios, no solamente estamos hablando de lo económico, sino también en el servicio, porque no es lo mismo servir para ahora 50 personas que están aquí que servir para 200, 300 o 400 personas. Entonces no es lo mismo, se necesita no solamente multiplicar en lo económico, sino también multiplicarse en el servicio, porque no pueden ser los mismos dos. O sea, aquí a lo mejor con 2 sugieres basta para recoger la ofrenda, pero el día que seáis 300 o 400 con 2, se va el culto completo, solamente en recoger la ofrenda. Entonces, tenerlo en cuenta. Si en el corazón está que burlada crezca, tener en cuenta que Dios cuenta contigo, que Dios cuenta con cada uno y que cada uno tiene un propósito. Eso es lo que vamos a hablar ahora, por si no lo crees, por si no lo crees. Amén. Una cosa, para los que estuvisteis el viernes, a lo mejor, si no has estado, pues por fuerza mayor, trabajo, enfermedad, pues genial. Si no has estado porque no has querido, pues te lo has perdido. Pero, ¿sabéis cuál era el título del día viernes? Para los que tienen ahí la chuleta. Las buenas decisiones traen respaldo de Dios. Y entonces lo digo para poder enlazar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Las buenas decisiones traen respaldo de Dios. Y estuvimos hablando de 3 jóvenes, vimos la historia de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3. Y estuvimos viendo esos 3 jóvenes, amigos de Daniel, que tomaron unas decisiones tremendas, decisiones buenas, y que esas decisiones les llevaron a ver un respaldo de Dios. Llegó al punto de que ellos tenían o estaban en una situación muy delicada porque tenían que escoger entre ser fieles a Dios, mantenerse y tomar buenas decisiones o que perdieran la vida. Entonces, claro, hoy en día, si estamos en esa condición, ¿qué decisión tomarías tú o qué decisión tomaría yo para realmente glorificar a Dios o no? Porque estos 3 jóvenes decidieron realmente no sucumbir ante la presión del enemigo, porque sacaron un edicto diciendo que se tenían que postrar ante una imagen y ante un altar que hizo el rey Nabucodonosor. Y estos jóvenes decidieron que no se iban a postrar ante esa estatua. Era algo idólatra y ellos dijeron: no, yo me quedo en la esencia, me quedo en lo que soy
y no hicieron nada de esto. No solamente no se inclinaron, sino que luego el mismo rey Nabucodonosor los amenazó y les dijo: si no os inclináis a esta estatua, entonces yo los echaré al horno de fuego ardiendo. Ardiendo, no al horno de fuego, porque una cosa es que te pueden echar al horno de fuego sin estar encendido. Y claro, a mí que me echen sin que esté apagado, normal. Pero estaba ardiendo el horno de fuego. Y el horno de fuego estaba ardiendo 7 veces más de lo que lo normal lo colocaban. Entonces, claro, yo no sé si te sabes esa historia, sería bueno que la leyeses o que la recordaseis. Y ahí esa historia, y vimos que entonces ellos primero, da igual, los edictos del rey, yo no me voy a inclinar, yo sigo decidido, yo tengo una naturaleza de parte del Señor y no me voy a apartar de ahí. Y aún así con las amenazas, diciéndoles: si no os inclináis, os vamos a matar. Y ellos dicen: mira, que no es necesario que yo te responda esto, oh rey. El Dios en el que yo creo, yo sé que me puede salvar. Yo sé que me puede salvar y me puede librar del horno y me puede librar de ti. Pero luego dice una cosa impresionante. Dice: y que sepas, oh rey, que si no me libra, que si Dios no responde a mi petición, tampoco me voy a inclinar. ¡Wow! Eso es tener claro y tomar buenas decisiones en la vida. Pero esas buenas decisiones Dios las respaldó. Y Dios respalda cuando tú y yo tomamos buenas decisiones para glorificarle a Él. Entonces dice que ellos no se quemaron, inclusive que los 3 había un cuarto que tenía la apariencia como hijo de Dios. Y tú dices: madre mía. Y cuando ellos salieron ahí del horno, dice la palabra que ni se le quemaron sus ropas, sus cabellos estaban intactos. O sea, imagínate las chicas que están pensando mucho en el cabello. O sea, Dios te salva de que el cabello se te dañe, y dice que ni siquiera olían a quemado. Pero el resultado de todo esto, de que estos jóvenes fueran obedientes, de que estos jóvenes tomaran buenas decisiones, llevó a que un rey tan malo como Nabucodonosor se rindiera a Dios y dijera: el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el único Dios verdadero. Y finalizamos con decir: qué bonito es cuando el pueblo de Dios toma decisiones, tomamos buenas decisiones, y esas decisiones las respalda Dios para los que están afuera puedan saber que aquí hay un verdadero Dios. Y yo conté un testimonio que yo sé que hizo pupa, conté un testimonio, hizo mucha pupa, a mí también me hizo mucha pupa, pero yo tuve que obedecer. Y sí, qué testimonio, hermano, se lo perdió por no haber venido el viernes. Yo ahí ya no, vete el vídeo, lo que sea, pero se lo perdió. Pero bueno, eso estábamos hablando de las buenas decisiones. Las buenas decisiones que hacen que Dios nos respalde. Y vimos ese ejemplo de estos 3 jóvenes. Pero hoy quiero, así como el día viernes hablé de las buenas decisiones, hoy quiero hablarte de las malas decisiones que arruinan el plan de Dios. Yo no sé si tú lo crees, lo que pasa es que muchas veces nosotros lo decimos desde el púlpito, pero no es una frase hecha. Yo estoy convencido de lo que yo te voy a decir. Todos los que están aquí tienen un propósito. Todos, todos. Estés muy joven o muy mayor. Todos los que están aquí sentados, Dios tiene un propósito, tiene un plan para contigo. Lo que pasa es que yo no sé cuál es ese plan. Y yo no sé si tú sabes ese plan que Dios tiene para contigo. Dios, por supuesto, sí lo sabe. Pero Dios lo tiene, sí o sí lo tiene contigo. Eso lo tiene con todo aquel que Dios permite nacer. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que, como nosotros, también Dios permitió nacer porque tenía un plan. Un hombre que Dios, el plan que tenía él, que tenía Dios para con este hombre, era un plan de libertador. Quería que él libertara a su pueblo. Y yo quiero que me acompañes allá a Jueces, te sitúes en Jueces capítulo 13 y vas a ver ya de quién te hablo. No sé si te sabes la historia o no.
Gloria a Dios. Ya la he liado. Ya la he liado, perdón. Nada, que no estaba dura. Jueces capítulo 13. Muy bien. Vamos a hablar de la historia de Sansón. Un hombre con un propósito, vuelvo y digo, como tú y como yo. Un hombre que tenía un llamado de parte del Señor para liberar su pueblo, porque su pueblo estaba cautivo. En ese entonces, los israelitas, aquellos que estaban ahí, el pueblo del Señor, estaban dominados por los filisteos. Estaban ahí y una y otra vez ahí atosigándoles, tenían problemas, ahí las luchas. Y en aquel tiempo dominaban los filisteos sobre el pueblo de Dios. Entonces, en el capítulo, yo te voy a narrar un poco la historia. No te lo voy a contar detallado porque me gusta que la gente luego quede con esas ganas de poder leer bien la historia. Pero en el capítulo 13, versículo 7, dice, y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. No sé si tú sabes qué significa la palabra nazareo, pero la palabra nazareo significa consagrado a Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí en este versículo 7? Le está diciendo lo que pasa, por ejemplo, estaba Manoa, que era el padre de Sansón, y él tenía a su mujer que era estéril. Sin embargo, Dios hace el milagro y dice, mira, que sepas que tú vas a tener un hijo, y bueno, Dios permite que ella quede en embarazo. Entonces le dice, pero este niño que sepas que está apartado tiene un propósito, y este niño me será nazareo, que significa que será consagrado para Dios. Ahora, todos los que están aquí, Dios quiere que sean consagrados para Él. Amén. Todos. No hay ni uno que Dios no quiera que sea consagrado para Él. Que vivamos en santidad, en obediencia. Y es algo tremendo, porque Dios aquí ya está dando un propósito. Aquí ya le está diciendo, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ya había un plan para Sansón. Ya Dios había estipulado que Sansón tenía un propósito, un plan, y que Dios lo iba a respaldar en ello. Pero claro, Dios tenía ese propósito, Dios quería hacer algo con él, y vemos que Dios intenta o trabaja de tal manera en Sansón que empieza a manifestarse de una forma tremenda. Dios empieza a manifestar el poder, porque dice que cuando ya Sansón nace, Dios empieza a manifestar y el Espíritu Santo de Dios empieza a manifestarse en su vida. Es algo muy tremendo. Y vemos cómo la historia de Sansón, cómo, por ejemplo, va y empieza a acontecer ciertas cosas. Sansón empieza a crecer, empieza Dios a mostrarle un plan y se encuentra con por ejemplo, cuando tú lees en el 13:25, dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu, si tú lees, ves la palabra Espíritu con mayúscula, y cuando eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. O sea, Dios en el versículo 7
del capítulo 13 ya le marca un propósito, ya dice para qué lo quiere, y entonces ya en el versículo 25 de ese mismo capítulo vemos cómo el Espíritu empieza a manifestarse a través de la vida de Sansón. Es impresionante. Cuando tú ya entras al capítulo 14, ya se empieza a desarrollar la historia. Pero en el versículo 6 vemos de nuevo como dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego tú puedes leer qué pasó, el por qué Sansón despedazó ese león, donde Dios estaba ahí con él todo el tiempo. En el versículo 19 dice, y ahí mismo en el capítulo 14, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Otra vez en el versículo pasa un acontecimiento, ellos hacen como un enigma, empiezan, y Sansón, digamos que una forma lo engañan, él pierde, y entonces sin embargo Dios lo respalda. Hay respaldo de Dios, y entonces dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y mata a 30 hombres para darle unos vestidos por el enigma, por todo lo que habían hecho. Eso hasta ahí. Pero en el versículo 15, entramos en el capítulo 15, y en el versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como linos quemados con fuego, y las ataduras se cayeron de su mano. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella ¿a cuántos? A 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de asno maté a 1000 hombres. Y qué tremendo. Vemos ahí una vez el respaldo de Dios. En el versículo 18, yo espero que estés tomando nota para que luego lo puedas leer bien y entender. Pero yo ahora lo que estoy haciendo es resaltando el respaldo de Dios en la vida de Sansón. En el 18 dice, y teniendo gran sed, después de haber matado 1000 hombres, porque bueno, hoy en día no lo hagas, pero después de haber matado 1000 hombres, pues normal que esté cansado. Pero dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por ello llamó en el nombre de aquel lugar en Core, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. O sea, y hasta aquí el respaldo de Dios en Sansón. Vemos que lo que Sansón quería, Dios le respaldaba. El Espíritu Santo venía sobre Sansón y Dios lo sacaba en victoria. Yo antes de conocer esta historia, a mí me sembraron que la fuerza de Sansón venía por su cabellera. No sé si a vosotros pasó. Yo no crecí en el Evangelio, yo conocí al Señor casi con 30 años. Pero vemos que sí parte de la cabellera, porque cuando se la corta. Claro, y ahí vamos a llegar, claro que sí, pero que su fuerza no radicaba en el cabello. Ahí es donde vamos a ver, y yo crecí con eso, con que la fuerza de Sansón dependiera de su cabello. Luego cuando yo leí la historia, entendí que no dependía de su cabello, sino que dependía del poder de Dios y de la fuerza del Señor.
pero ahí son donde se tomó malas decisiones. ¿Por qué? Cuando tú lees, una de las cosas que hacía el nazareo era no pasar navaja por su cabeza. Pero no radicaba su fuerza en el cabello, sino pues yo tuviera poca fuerza. Algunos estuvieran más, algunos ni tuvieran fuerzas, ¿no? De algunos hermanos que bueno, que no le nace pelo, ¿no? Hay un hermano que yo lo aprecio mucho y él mantiene muy angustiado porque pues aquí no tienen esta parte, ¿no? Entonces siempre decimos que parece el parking y ahí está, pero bueno, eso es otra cosa. Si no, el hermano tuviera poca fuerza. Y vuelvo y digo, hasta aquí vemos nosotros el respaldo de Dios. Vemos Dios como ha levantado a Sansón, como Dios le ha respaldado, como Dios ha obrado a través de su vida. Y Dios estaba cumpliendo el propósito, porque Sansón le estaba permitiendo cumplir ese propósito. Lo que Dios le decía, Sansón lo hacía. Pero ¿por qué yo he titulado esto las malas decisiones que arruinan el plan? Porque Sansón tenía ese plan, pero empezó a tomar malas decisiones. A partir del capítulo 16, Sansón empieza a tomar malas decisiones. Ya solamente empezando el capítulo 16 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ella muy sencillo, empezó a ver una mujer que vendía su cuerpo y se acostó con ella. Eso es lo que quiere decir la palabra. Empezó a tomar malas decisiones. A pesar del plan que Dios tenía con Sansón, Sansón se empezó a olvidar de todo ello. Ahora, yo quiero que tengas algo en cuenta. El acostarse o practicar la fornicación, practicar el adulterio no es la única mala decisión. Lo digo porque aquí hace hincapié en esa. Pero hay muchas decisiones ahí. Dios, a lo mejor nosotros hemos estado encaminados y hemos empezado a tomar malas decisiones como lo escuchamos el día viernes. Empezamos a tomar malas decisiones que hacen que la desobediencia entre a nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces de esas desobediencias no vemos las consecuencias en el momento. Entonces parece que no está pasando nada. Pero realmente sí está pasando, porque cuando yo tomo malas decisiones en mi vida, día a día, el espíritu es como si tú lo vayas golpeando poco a poco. Nuestro espíritu va siendo golpeado poco a poco y va siendo debilitado poco a poco. Pero parece que no pasará nada. Yo sigo bien, yo no cometo grandes errores. Al final veo que las tomas de decisiones mías no están afectando a mi entorno. Parece que no. Pero vemos que al pasar el tiempo, sí. Y vosotros inclusive lo habéis experimentado aquí. Lo habéis experimentado aquí. Donde parece que no pasaba nada, pero al pasar el tiempo, Dios tenía paciencia, Dios estaba orando, Dios quería y Dios se manifestaba, pero llega un momento en que Dios dice, pues ya está. Yo quiero hacer algo contigo, yo tengo un plan contigo, pero si tú no quieres, yo no puedo seguir avanzando. Y fue lo que le pasó a Sansón. Sansón dijo, bueno, ya está, yo me acuesto con esta chica, no pasa nada, se llegó a ella. Y bueno, desde ahí empezaron los verdaderos problemas de Sansón. ¿Por qué? Porque hasta aquí, cuando Sansón tenía un problema, alguna situación, venía el Espíritu Santo de Dios y lo respaldaba y lo sacaba en victoria. Hasta aquí habíamos visto eso. Yo no sé si tú te sientes con respaldo de Dios. No sé si tú sientes que Dios y que el Espíritu Santo está contigo y te ayuda en todo. Pero vemos, por ejemplo, todo esto, el respaldo de Dios. Pero aquí cuando leemos esto, en el versículo 5, empiezan a decir, y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate. Perdón. En el versículo 3. Mas Sansón
durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Vemos a Sansón cometiendo un error, pero sin embargo vemos que Dios sigue respaldándole. Pero claro, luego dice en el versículo 4, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. No solamente Sansón es contento con todo esto, sino pues más adelante se enamora de una mujer llamada Dalila. El tema no es que se enamorara de una mujer, el tema es que se enamoró de alguien que no se tenía que enamorar. Y yo pienso en muchas veces de esto, que nosotros nos enamoramos de cosas que no tenemos que enamorarnos. Y no hablo solamente de algo físico, de un hombre o una mujer, que no, yo te hablo en ámbitos generales. Nos enamoramos de cosas que no son de Dios y perseveramos porque estamos enamorados en cosas que no son de Dios. El fin de semana pasado en el Congreso nos decían que hay cosas que son buenas, pero que no son de parte de Dios. ¿Qué cosas, no? Hay cosas que son buenas, que son normales, pero que no son de parte de Dios. Y ya ni te imaginas las malas. Pero lo que pasa es que muchas veces nos enamoramos de cosas que no tienen nada que ver con Dios, y fue el principio de los dolores de cabeza de Sansón. Se enamoró de alguien que no se tenía que enamorar, y dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Porque así empieza el enemigo. Mira, Satanás día a día, y ahora lo vamos a ver, día a día ataca tu vida, sí o sí. Los espíritus inmundos día a día atacan tu vida. Lo que pasa es que tú muchas veces no lo ves porque hay una cobertura de parte de Dios. Otras veces sí los ves. Pero la función de Satanás, y lo dice aquí, es matar, hurtar y destruir. ¿A quién? ¿A quién? Y al que no es también. Al ser humano. La función de Satanás, el propósito que tiene Satanás es matar, hurtar y destruir tu vida y la mía. No tiene otro propósito. Es llevarte con él allá, donde solamente fue creado para él, al infierno. Y el propósito de Satanás es arruinar tu vida, arruinar los planes que Dios tiene para ti, y lo intenta cada día. Cada día vas a recibir tentaciones, cada día vas a recibir situaciones, y dices, pero ¿de qué manera? Cuando tú no te levantas a orar, ya estás recibiendo una tentación. Cuando tú no buscas del Señor día a día, cuando no buscas de su palabra, estás siendo tentado. Porque esta es la realidad, no solamente es cosas, bueno, como aquí, ¿no? Me enamoré y me acosté. No. Esto es del día a día, como el testimonio que yo conté el día viernes. Algo que en teoría no tenía ninguna importancia, pero el Señor me dijo, cuidado, no estás haciendo bien, estás robando. Uy, ¿cómo que estoy robando? Como lo dijo el testimonio el pastor allí en el Congreso. Sí, estás robando. Dice, hermano, ¿y qué contó que usted está robando? Escúchelo el viernes, escuche la predica del viernes. No se la voy a contar ahora, por no haber venido el viernes. Si no has podido, no pasa nada. Si has podido, es algo que el Espíritu Santo te tiene que inquietar para poder estar donde debes estar. Y ahí, y parecen tonterías, pero que no lo son.
Nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo, aunque no te parezca. Por ejemplo, el no venir un viernes es una decisión que tú has tomado pudiendo estar. Es una mala decisión. ¿Por qué? Ah, hermano, estoy cansado. Todos estamos cansados, hermanos. Hermano, es que usted no entiende. Bueno, explíquele a Dios a ver si Él lo entiende. Y si le da el visto bueno. Hermano, es que preferí quedarme viendo Netflix o el partido. Bueno, no había partido. Bueno, lo que sea. Pero cada día nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión de levantarnos a buscar de Dios, de buscar su rostro. Decisión, y cuando tú no tomas esas decisiones son decisiones malas. Pero y aquí vemos esto. Y entonces, cuando uno se empieza a enamorar de lo malo, de cosas que Dios no te ha pedido, y mucho menos que te enamores de ella, entonces aquí empiezan a suceder unas cosas muy terribles, muy terribles. En el, en el versículo 6 hasta el 14 yo te voy a narrar todo lo que el enemigo empezó a hacer con Sansón. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió, y respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ello. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, en la parte de arriba. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ella y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. De momento vamos a leer hasta ahí. Vemos que Sansón trata por activa y por pasiva de no declararle en qué consistía su fuerza. Y le engaña 3 veces. A la tercera, la mujer dice, no dices que me amas, pero ¿cómo es posible que me ames si me has engañado? La mujer ahí, ¿no? Siempre tratando de... No, esto es de ahora y de antes. Tranquilos, hombres. La mujer viene así, es su naturaleza, igual que la del hombre cuando tiene lo suyo. Pero ahí, ¿no? Es que es de parte y parte. Nosotros también tenemos lo nuestro. Pero aquí la mujer llega un momento que le dice, a ver, pero no dices que me amas. No, ahí echándole, pero a ver, ¿cuál es tu amor?
porque a mí no me parece que me ames, ya me has engañado 3 veces y nada. Y entonces vemos ahí en ese versículo 15 que termina de esta manera. Termina ahí de algo llamativo y le dice, ya van 3 veces y aún no me descubres tu fuerza. Porque el enemigo anda así todo el tiempo. El enemigo quiere que tú y yo dejemos y abramos la puerta y está una y otra vez ahí. El enemigo no deja de insistir. El enemigo insistió 3 veces a Sansón. Y yo voy a decir que fue lo que dije hace un rato. El enemigo no va a dejar de insistir en tu vida. Él va a querer verte arruinado. Cuando tú seas capaz de entender esto, te lo digo por experiencia, por testimonio, cuando yo fui capaz de entender que así como Dios tiene un propósito y Dios quiere orar en mí, pero de igual manera sé y entiendo que Satanás lo va a querer destruir, entonces yo a partir de ahí me he cuidado más. Porque yo veo la perseverancia de Satanás. Satanás lo que hace es insistir y presionar continuamente en tu vida para que tú cedas. Dios va a querer y quiere levantarnos, pero Satanás va a presionar e insistir en tu vida para que tú cedas. Y ahí es donde está la decisión, si cedes o no cedes. Pero la presión va a estar ahí continuamente. Esa presión va a estar ahí continuamente y la insistencia de que tú caigas, de que tú tomes malas decisiones y Satanás no va a parar. Ay, hermano, no me diga eso. Si yo ya estoy cansado de pelear. Satanás no va a parar. No va a parar hasta que Jesucristo venga y nos lleve con él. No va a parar y yo quiero que eso lo tengas claro. Satanás no va a parar en destruir tu vida y va a ser persistente y te va a tener y muchas veces, ahora vamos a ver, nos tiene tranquilos que no pasa nada y no hemos visto que ya le hemos dado autoridad al enemigo, que fue lo que le pasó aquí. Porque, ¿cuál fue el peor error? La peor decisión de Sansón. La peor decisión de Sansón. Hasta aquí Dios le había respaldado, había hecho cosas que no estaban bien. Pero Sansón tomó una decisión que fue la peor de todas sus decisiones. ¿Sabes cuál fue? Abrirle el corazón al enemigo. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Hasta ahí nos quiere llevar el enemigo. A que estemos angustiados, que estemos oprimidos, que estemos hundidos. Y cuando estamos así, ahí es donde llegan las malas decisiones, mis queridos hermanos. Entonces dijo, le descubrió pues todo su corazón en el 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le descubrió pues todo su corazón. El peor error de Sansón y el peor error que tú y yo podemos tomar, las decisiones que podemos tomar, abrirle el corazón al enemigo. ¿Qué significa? Sucumbir ante la tentación, sucumbir ante el pecado. Porque cuando tú y yo tomamos malas decisiones, pecamos. Y ahí es donde cambia todo. Porque cuando nosotros tomamos malas decisiones y abrimos el corazón al enemigo, estamos a merced de él. Y ahora voy a ver algo que a mí me duele muchísimo. Y yo espero que a ti también, para que no le demos autoridad a Satanás. Y cuando vemos aquí en este versículo 17, como Sansón descubre su corazón al enemigo, y el 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto su corazón,
porque el enemigo sabe cuando nosotros le hemos descubierto el corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos. Esto aquí es muy importante, porque los otros tres dicen que los filisteos estaban en el aposento, estaban ahí esperando, nunca les llamó. Ella decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levantaba y rompía lo que tenía que romper. Pero esta vez no fue así. Ella no le dijo, los filisteos contra ti, sino que dijo, no, ahora sí lo tengo donde yo quería. Entonces llamó a los filisteos. Y es el trabajo de Satanás. Dice, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid, esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él de sus sueños se dijo, y a mí me encanta este versículo, que me confronta muchísimo a mí. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez será lo mismo. Esta vez será lo mismo. Yo he visto el respaldo de Dios. Yo he visto a Dios cómo me ha levantado cada que meto la pata. No me arrepiento, pero sigo siendo ahí, sigo haciendo lo que se me da la gana, yo sigo cometiendo errores y yo he visto la mano de Dios. Entonces, esta vez será lo mismo. Pero, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es tremendo. Ya el Espíritu de Dios no se manifestó en él, porque el Espíritu de Dios, el mismo Dios mismo, se había apartado de Sansón. Lo que dijimos al principio, no radicaba en su cabello, radicó en la desobediencia, en la mala decisión que lo llevó a que hicieran cosas con él, enraparle y que el Espíritu Santo se fuese de él. Y ese es el riesgo que corremos todos los cristianos. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque cuando tú y yo lo hemos aceptado, dice la palabra que viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Pero no significa que vaya a estar toda la vida si no hacemos y tomamos las buenas decisiones. Si tomamos malas decisiones, el Espíritu Santo se va a alejar, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es santo. Y cuando tú y yo tomamos decisiones, estamos desobedeciendo, estamos manchando el templo del Espíritu Santo. Y creo que muchas veces no somos conscientes de eso. Y bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa, hermano, porque cuando viene la catástrofe, viene la situación dura, entonces ya vemos que no tenemos cobertura de parte del Señor y el enemigo nos come con patatas. El tema es que aquí Sansón pensó que Dios seguía con él. Y esto es muy crítico para el cristiano. Cuando Dios se termina de apartar y diciendo, hijo, hija, tú sigues haciendo lo incorrecto. Yo te he tenido paciencia. Yo he estado contigo. Yo te amo. He estado ahí día a día. Pero tú has seguido en lo mismo. Y vuelvo y digo, aquí lo habéis vivido. Entonces ya no puedo más. Yo ya no puedo respaldarte más. Ya no puedo respaldarte más. Y Sansón estaba acostumbrado al respaldo de Dios. Cuidado, porque las malas decisiones de Sansón le llevó a que el plan que él tenía inicialmente se perdiera y se arruinara por culpa de la desobediencia y no tomar buenas decisiones. Ahora,
Yo quiero que te pongas de pie para lo que te voy a decir. Ponte de pie. Perdón que no quiero volverme a echar agua encima, porque hasta yo tengo que tomar agua para decirte esto. Porque es algo que a mí me duele en el alma. Y yo no quiero que ni yo, ni mi familia en Cristo pase por esto. Yo te dije que Sansón había tomado la peor decisión, que fue abrirle el corazón al enemigo. Sucumbir ante la presión, sucumbir ante el acoso continuo. Y vuelvo y te digo, todos aquí estamos acosados diariamente por el enemigo, unas serán más notorias que otras. El tema es cuando ese acoso, esa opresión del enemigo hace que nosotros sucumbamos, que caigamos, que entremos en ciertas situaciones y le abramos la puerta al enemigo. Y cuando uno abre la puerta al enemigo, viene la apatía, viene la dureza, vienen cosas que un cristiano no debe de tener. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que te lo voy a leer. En ese mismo versículo, en este mismo, porque la historia de Sansón está entre el 13 y el 16. Pero después de todo esto, dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios está en minúscula, ¿vale? Para que sepan que es un Dios pagano, demonios. Y dice, nuestro Dios, y para alegrarse dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo, pero que sepas que Satanás, en la mente de Satanás, cuando te ve a ti, está convencido también que es enemigo. Nosotros somos sus enemigos. Por eso nos ataca. Nosotros siempre hablamos del enemigo, el enemigo de Satanás, pero él también nos ve como enemigos. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. El propósito de Sansón era acabar con los filisteos. Y Sansón estaba cumpliendo el plan de Dios porque había matado a muchos filisteos. Pero llegó el momento que le abrió su corazón y ese plan cambió. Sansón empezó a pisotear el plan de Dios. Pero lo que te dije, aquí hay algo tan triste que yo no quiero que ningún cristiano pase por esto. ¿Sabes por qué lo digo? Porque cuando nosotros decimos ser cristianos es porque en teoría hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos aceptado su sacrificio y yo creo que la mayoría aquí lo han hecho. Pero cuando pasa todo lo que ya hemos hablado, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando el enemigo, cuando Satanás, cuando los espíritus inmundos sienten alegría, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Llama a Sansón para que nos divierta. Y sirvió de juguete. Perdonadme, hermanos, pero a mí esto me duele. Nosotros no somos llamados para ser juguetes de Satanás. Nosotros nos hemos sido llamados para que Satanás se divierta con nuestras vidas. Nosotros no somos llamados para eso.
Nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús nos dio victoria en la cruz del Calvario. Y no puede ser que por nuestras malas decisiones terminemos siendo juguetes de Satanás. Eso a mí me da mucha rabia. No puede ser. Yo entiendo la gente que no ha conocido de Cristo. Yo entiendo la gente que no ha experimentado todavía y que tome malas decisiones porque no han conocido la verdad, como dice en Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando uno vive en esa libertad, no puede uno caer en las manos de Satanás. Sansón cayó por culpa de su desobediencia, por culpa de tomar malas decisiones. Cuando yo sentía compartir esto, lo más seguro es que aquí haya gente que esté tomando, que vaya a tomar o quiera tomar malas decisiones. Ten en cuenta esto. Si tú sigues tomando o vas a tomar malas decisiones, vas a ser juguete de Satanás. Porque sencillamente Dios se aparta. Y no es que Dios se vengue de ti, no, es que Dios se aparta. Porque Dios no puede estar en lo inmundo, Dios no puede estar en la desobediencia, Dios no puede estar en la falta de santidad de sus hijos. No puede, porque no es su naturaleza es ser santo. Amén. Ser santo y él quiere, por eso una vida consagrada a Dios. Por eso él escogió en Sansón esto. Yo quiero y te doy como nazareo porque tu vida tiene que ser consagrada a Dios. No tomes malas decisiones, deja tomar. Y en Sansón tuvo paciencia, pero llega un momento en que se aparta y que tiene una limitación esa paciencia de Dios. Gloria a Dios, no. Y esta es la realidad. Lo que sí sé es que si Dios ahora ha puesto esto aquí en esta iglesia, porque Él sigue teniendo paciencia y sigue queriendo que tú y yo tomemos buenas decisiones. Y está en ti si lo haces o no. Ya Dios te ha dicho que sepas que si tú sigues por el camino que vas o empiezas a tomar un camino equivocado, vas a terminar en las manos del enemigo. Vas a ser juguete, Satanás se va a divertir contigo. Digo, wow, Señor, no. Esto no puede ser. Yo hoy no te voy a hacer un llamado para que pases aquí. Pero yo sí te animo que de corazón tú puedas tomar una decisión. La decisión, como empecé al principio, las decisiones que tomaron estos jóvenes, como Sadrach, Mesach y Abednego, que tomaron decisiones muy complicadas en su vida y que no les importó que iban a perder su vida. Eso hace la gran diferencia. Y dices, pero es que a mí ahora no me van a amenazar y de eso estoy claro. Pero cuando tú estás a punto de perder tu identidad por las decisiones que tomes, entonces ahí es donde tiene que darse el carácter cristiano. Cuando estés a punto de tomar una decisión que te hace perder tu identidad como hijo de Dios, entonces ahí es donde dices, ¿qué voy a preferir? ¿Agradar al mundo o agradar a Dios? ¿Perder el mundo o perder mi identidad como hijo de Dios? Entonces ahí es donde se van a ver tus decisiones y el respaldo de Dios en tu vida. Lo que tú prefieras. ¿Sabes? Yo a veces le he dicho a Dios, pero ¿por qué Él lo has hecho así? Que a veces digo, ¿por qué no tomas la decisión por mí? ¿Y por qué no me obligas? Y el Señor me dice, es que no sois robots. Cada uno tiene el libre albedrío. Cada uno toma sus decisiones. Yo los dejo ahí, yo estoy con vosotros, pero vosotros sois los que tomáis vuestras propias decisiones. Si me queréis agradar, yo os respaldo. Si no, me toca que dejarte. Y ahí es donde hay una gran diferencia entre las buenas decisiones que respaldan a Dios o las malas decisiones que nos llevan a que el plan de Dios caiga. Cierra tus ojos, por favor. Y yo sé que ahora a lo mejor estarás pensando, ay, levanto la mano, no levanto la mano, si me ven, no me ven, si la gente piensa que estoy tomando malas decisiones.
Yo quiero que hoy lo hagas desde tu corazón y que digas, Señor, si estoy tomando malas decisiones y que tú las sabes, perdóname. Perdóname y ayúdame a no acabar como acabó Sansón, con un plan increíble. Porque Sansón tenía un plan increíble, una historia tremenda. Un hombre que fue llamado a ser lo extraordinario, estaba dotado, pero sin embargo el pecado lo alejó de Dios. Inclusive en Hebreos, capítulo 11, versículo 32 y 34 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuego ejércitos extranjeros. O sea, Sansón inclusive fue contado como los héroes de la fe, porque tenía un propósito, Dios lo respaldaba, pero terminó mal. Y Dios no quiere que su pueblo termine mal. Así que yo quiero levantar una oración por todos nosotros. Yo tampoco estoy exento de tomar malas decisiones. Así que, y si está ahí en tu corazón y si también sientes, tú habla con el Señor. Habla y dile, Señor, yo quiero tomar buenas decisiones. Quiero hacer lo correcto delante tuyo. Padre, yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Aquí estamos, Señor. Señor, yo te ruego que tengas misericordia de nosotros como hasta ahora. Aquí está tu pueblo, Dios. Y yo quiero pedirte perdón si hemos tomado malas decisiones. Perdónanos, Señor, si al experimentar tu poder, al experimentar tu presencia, hemos tomado malas decisiones que lo único que hacen es apartar tu propósito. Señor, yo te ruego que no actuemos como Sansón, pensando que no pasa nada a la hora de tomar malas decisiones, pensando que no pasa nada si seguimos jugando con tu propósito, Señor. Yo te ruego que a través de tu Santo Espíritu nos reargullas, nos inquietes, Señor, para poder hacer lo correcto. No permitas, Señor, que nuestras decisiones arruinen el plan tuyo. No lo permitas, ni mucho menos, Señor, que terminemos estando en las manos de Satanás. Señor, en las manos del enemigo como juguete, burlándose de nosotros, cuando en ti ya hay victoria, Señor. Te lo ruego, al contrario, como nos hablabas también el día viernes, Dios. Ser hombres y mujeres que toman buenas decisiones y que esas decisiones terminen respaldando tu obra. Que la gente se dé cuenta que hay un Dios real, un Dios, Señor, que es verdadero. Te lo pido, mi Dios, ayúdanos. Señor, levántanos, reargúllanos, confróntanos, Espíritu Santo. No permitas que tomemos malas decisiones. Ayúdanos a estar contigo, Señor, a glorificarte, a no, Señor, permitir o no realmente ir y tomar decisiones que agraden al mundo, sino que las decisiones sean agradadas a ti, a pesar de que el mundo nos rechace, que el mundo, Señor, hable de nosotros, a pesar, Señor, de que hablen mal, que caigamos mal en el mundo. No permita, Señor, que esa opresión, no permita, Señor, que esa influencia del enemigo cada día termine cediendo. Señor, no permitas que terminemos cediendo, no permitas que terminemos cayendo, Señor, ante la presión de este mundo, ante la corriente de este mundo. No lo permitas, Señor, no permitas, Señor, que caigamos como lo hizo Sansón al ver tanta opresión
depresión. Al contrario, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos levantados, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, y de esa manera, Señor, que te puedas manifestar a través nuestro, mi Dios. Yo te lo ruego, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a no seguir tomando malas decisiones. Señor, yo creo que nos estás advirtiendo. Y Espíritu Santo, te ruego para que se meta esta palabra de tal forma que continuamente, cuando querramos hacer lo malo, tú estés ahí presente diciéndonos: no, hijo, no, hija, no dañes tu plan, no dañes tu propósito. Te lo ruego, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gran misericordia y tu gran amor. Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Gracias por lo que hablas, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios te bendiga mucho. Recuerda algo, como empecé, y así quiero terminar. Aunque estés aquí, aunque no lo creas, Dios tiene un plan para ti. No lo arruines por culpa de las decisiones. Toma buenas decisiones y verás cómo Dios se glorifica a través de tu vida, porque Dios lo quiere hacer. Así que nada, Dios os bendiga. Amén.